Este es un punteo de los temas que vamos a ver en esta clase, que es la sustentabilidad, que son las instalaciones en los edificios. Nos vamos a enfocar en instalaciones sanitarias, así que vamos a ver provisión de agua fría y caliente y evacuación de aguas, que son aguas negras, aguas grises y aguas de lluvia. Al final un mini resumen y algunos ejemplos. Cuando hablamos de instalaciones sustentables, nos estamos refiriendo a dos conceptos combinados que vamos a definir. Las instalaciones en general es la infraestructura que permite distribuir o evacuar materia, energía o información en los edificios y los ayudan a cumplir las funciones para las que han sido diseñados. Y cuando decimos sustentable o sostenible, nos referimos a algo que se puede mantener en el tiempo sin agotar los recursos del ambiente. Hay una definición que me gusta que establece una analogía económica, que dice que desarrollarse sustentablemente es como contar con un capital, que serían los recursos naturales, y ponerlo en plazo fijo, y vivir gastando solo los intereses sin tocar ese capital. Esto deriva del informe de 1987 de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. La primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, en representación de la Comisión, definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Los tres pilares del desarrollo sustentable son las áreas económica, social y ambiental. Cuando se piensan acciones, para que se consideren perdurables, tendrán que ser socialmente equitativas, económicamente viables y tolerables por el medio ambiente. Acercándonos a la arquitectura, el Green Building Council dice que un edificio sustentable es un edificio cuyo diseño, incluyendo sus métodos constructivos, reduce el impacto negativo de las edificaciones sobre el medio ambiente y sus habitantes. El análisis que hacen de los edificios encara estos frentes: la planificación del sitio de manera sustentable, que incluye la ubicación y conectividad, que no sea la única forma de acceder a un lugar en una camioneta 4x4, por ejemplo, ¿no? Sino que haya transporte público que le permita llegar ahí a todos. El consumo racional de agua como recurso, el uso eficiente de la energía y el uso de energías renovables, la conservación de materiales y recursos, y adopción de materiales abundantes y de producción local. El cuidado de la calidad del ambiente interior, que también tiene que ver con que los materiales que utilizo no tengan emisiones nocivas para las personas. Y por último, les comparto otra definición de sustentabilidad, más desde el punto de vista de los materiales, que puede ser definida como el cierre de los ciclos materiales. Si pensamos en un material que se extrae, se industrializa y luego es un residuo, estamos pensando en un proceso lineal, de principio, nudo y desenlace. Sin embargo, si pensamos en unir los extremos de este proceso, el inicio y el final, estamos hablando de un sistema en el que no existen flujos de residuos, sino que son recursos que se reciclan constantemente. Volviendo a las instalaciones, decíamos que las instalaciones de los edificios tienen como objetivo satisfacer los requerimientos de confort de las personas. Si bien en este curso no nos hemos detenido en cada instalación propiamente dicha, hemos analizado e intervenido sobre cómo influir en los requerimientos de calefacción, refrigeración y hasta de fuerza motriz. Sin embargo, poco hemos visto sobre las demandas de las personas y la utilización del agua, de la que generalmente se ocupa la instalación sanitaria. Por eso aprovechamos a introducir la sustentabilidad en esta área. Resumiendo brevemente lo comentado la semana pasada, la provisión de agua de red en una vivienda puede darse por alimentación directa o por un tanque de reserva. Básicamente tenemos una cañería cuyo artefacto más alto es un tanque de reserva de agua, que se alcanza gracias al impulso que le da la empresa prestadora del servicio. Esa presión se denomina metros de columna de agua porque se mide en la cantidad de metros que trepa el agua dentro de un caño. Y la altura del tanque deberá ser menor a la presión disponible para que el mismo se llene sin necesidad de una cisterna. Las cañerías alimentan cada artefacto desde el tanque de reserva.
salvo la pileta de la cocina, que tendrá alimentación directa preferentemente, ya que es más saludable su consumo. En cuanto a la sustentabilidad, la responsabilidad recae más en el usuario o consumidor que en el diseño de la instalación. Sin embargo, podemos colocar dispositivos que nos ayuden a ahorrar agua, por ejemplo, con un inodoro de doble descarga, que permite ajustar el volumen de agua a descargar. Y esto reduce a más de la mitad la descarga que, por ejemplo, con una válvula. Las griferías con temporizador y sensor de movimiento evitan que el agua quede corriendo. Y hay ya los nuevos pliegos para licitaciones que incluyen los protocolos COVID-19, tienen requisitos de colocación de griferías y descargas de inodoro que tengan sensores de movimiento, donde no haya que tocar nada para evitar contagios y contacto. También están los aireadores que se colocan en las griferías, que van a atomizar el agua, entonces en lugar de tener un chorro macizo, dan una lluvia menos densa, pero que igualmente sirve. En cuanto a la evacuación de aguas, reiteramos algunos conceptos que hablamos antes. Los desagües primarios se denominan como tal aquellos que trasladan y evacúan las llamadas aguas negras, entendiendo por estas aquellas que poseen cierto grado de toxicidad originadas por desechos industriales, humanos o tóxicos. Los artefactos más habituales que vierten desagües primarios son los inodoros y los mingitorios. Los desagües secundarios se denominan como tal a los elementos componentes del sistema de desagües que trasladan las llamadas aguas grises o aguas jabonosas y también las aguas limpias, las cuales no tienen desechos humanos o tóxicos. Los artefactos que vierten desagües secundarios son los lavatorios, bidets y duchas. El desagüe pluvial es el que lleva las cañerías que recogen y evacúan las aguas de lluvia. Estas tres categorías de agua se pueden recuperar, aún para consumo humano, pero claro, van a requerir distinta complejidad en la intervención. Ahora podemos ver cómo es una instalación de un baño convencional. El agua del lavatorio y del bidet y de la ducha salen en un caño de 38 milímetros de diámetro, que puede ser de PVC, y se reúnen en la pileta de piso abierta, que en la figura está señalada como PPA. Usualmente vemos solo la rejilla, que sirve para juntar el agua que pueda caer al piso, pero es una pequeña cámara que tiene un sifón o cierre hidráulico para que pueda ingresar el agua, pero que no salga el olor de la cañería. La salida de esa rejilla ya es un caño rojo porque pasa a ser desagüe primario y se conecta con la cañería primaria, que es la del inodoro, justo debajo del inodoro con la descarga del caño primario, del caño principal. En una instalación convencional, como vemos en la imagen, los desagües primarios y los secundarios se mezclan y son recogidos juntos por el caño maestro de cloacas o por el pozo ciego. Aquí es donde podemos intervenir como arquitectos, evitando que se mezclen y tratando a cada agua con diferente nivel de intervención. Recuperar el agua para el consumo humano no es nuestro objetivo, porque además sería innecesario y es muy complejo y nos excede en nuestra profesión. Pero lo que podemos hacer es reutilizar el agua para distintos usos que requieran menos pureza. Ahora vamos a ver los artefactos que se utilizan en el tratamiento de aguas negras. Las aguas negras son las que en viviendas y comercios provienen de inodoros y mingitorios. En otro tipo de edificios industriales u hospitales también hay vertidos primarios de otros artefactos, pero no los vamos a mencionar ahora. Si partimos de la base de haber separado el agua del inodoro del agua del lavatorio, vamos a tener la ventaja de tratar mucho menor volumen de agua. El primer artefacto que vamos a utilizar es la cámara séptica, que es la que ven en la imagen. La cámara séptica va a depurar los efluentes cloacales. La primera cámara es un compartimento, ¿no?, que tiene dos cámaras. En el primer compartimento se va a producir la sedimentación de la materia sólida que va a decantar en el fondo. Esta materia sedimentada es consumida por bacterias anaeróbicas, que se llaman así porque viven y se reproducen sin aire. Lo que van a hacer es descomponer la materia orgánica y liberar el oxígeno contenido en estas sustancias.
En este proceso, la materia orgánica se transforma en mineral y se convierte en líquido, quedando en suspensión y pasando a la segunda cámara. En esta primera cámara se va a formar una capa que se denomina crosta y que está formada por partículas en suspensión y es útil y necesaria para aislar el oxígeno de la cámara. Una vez que se forma la crosta, mejora la actividad de los microorganismos. En la crosta actúan intensamente las bacterias aeróbicas, que viven gracias al aire de la parte superior de la cámara y del oxígeno que se va desprendiendo de la digestión. Estas van a permitir que se autodepure la materia en suspensión. Si la descarga es de mucho volumen, no le damos tiempo a las bacterias a que hagan su trabajo. Entonces el agua que cuando sale de la cámara no va a estar tan depurada. Por eso conviene reducir el volumen que vertemos en estas cámaras. Este otro artefacto se llama biodigestor y trabaja por un principio similar al anterior. En la primera etapa, el agua residual entra hasta el fondo, donde se produce la separación de lodos y agua. En la segunda etapa, las bacterias comienzan la descomposición y el agua pasa a través de la cama de lodos. Y en la tercera etapa, el agua atraviesa el filtro anaerobio para retener la contaminación. Finalmente, el agua tratada se direcciona hacia la zanja de infiltración o al pozo de absorción, que vamos a ver más adelante. Los lodos decantan en el fondo del biodigestor para después ser purgados durante su mantenimiento y reutilizados como insumo para producir abono. En un biodigestor también se puede aprovechar el gas metano producido en la digestión. Se debe evitar el vertido de sustancias que no puedan ser consumidas por las bacterias, que obstruyan la cámara o que dañen a las bacterias. Tanto usando una cámara séptica como un biodigestor, el líquido que sale no es apto para consumo, sino que simplemente es un líquido que ha perdido toxicidad. El pozo absorbente puede tener una profundidad que preferentemente no alcance la napa freática y se construye con ladrillos cribados, intercalados para permitir que las paredes absorban el líquido depurado que sale de la cámara séptica. Según las propiedades de porosidad del suelo, el pozo funcionará con más rapidez o se saturará pronto, pero siempre es conveniente evitar el vertido de jabones y sustancias que puedan impermeabilizar el pozo. Cuando el suelo no sea muy absorbente o la napa esté muy alta, puedo complementar este sistema con lechos filtrantes o zanjas de drenaje. En estos casos, el efluente que emana de la cámara séptica se reparte en 2 o más caños de 110 de PVC que tienen perforaciones de manera de ir dosificando el vertido hacia el terreno. La zanja donde se colocan los caños debe tener una profundidad de 1 metro por debajo del caño y estará recubierta por piedra carbonilla y arena gruesa. Por encima, los caños se protegerán con ladrillos comunes y se cubre con 60 centímetros sobre los ladrillos con terreno vegetal. La pendiente de los caños deberá ser del 1%, es decir, 1 centímetro por metro. En caso de que el pozo absorbente se construya y exista, esto lo que va a hacer es aliviar la cantidad de líquido que le llega al pozo. Es un complemento al pozo ciego. Las aguas grises básicamente tienen jabón y algunos residuos grasos de la cocina y detergentes biodegradables. Cuando se las utiliza apropiadamente, las aguas grises son una fuente de gran valor nutritivo para algunas especies vegetales, mientras que cuando el manejo del sistema es inadecuado, el fósforo, el potasio y el nitrógeno que contienen las vuelven una fuente de polución para lagos, ríos y aguas del terreno. Para que el tratamiento de las aguas grises resulte eficaz, es importante el inmediato proceso y reutilización. Se puede, por un lado, filtrar y acumular en un tanque para su reutilización o introducir directamente aguas grises apenas fueron generadas en un entorno activo, altamente orgánico, infiltrando el suelo. La primera alternativa es la acumulación, es decir, la reutilización del agua para otros usos que requieran menor calidad. El tiempo de retención del almacenamiento del agua no debería superar 1 día para evitar el deterioro de las aguas recicladas. Para instalar un sistema de reciclaje de aguas grises, se debe disponer de redes separadas.
Las aguas grises se dirigirán hacia la estación de reciclaje y el tanque. Las aguas residuales que irán a la cámara séptica y las aguas recicladas que se conducirán desde la estación de reciclaje hasta los puntos de uso y las aguas potables, las aguas para el consumo humano. Entonces, resumiendo, las aguas hay que separar. La provisión de agua potable tiene que estar bien distinguida del agua reciclada, que no es potable y por lo tanto tiene que estar diferenciada para que la gente no se confunda. Y en cuanto a desagües, vamos a tener las aguas negras que van a ir a la cámara séptica y las aguas grises que las voy a mandar a reciclar al tanque de aguas grises. Insistimos que la red de aguas de consumo humano no puede cruzarse con las otras redes. Por esta razón se recomienda colorear las aguas recicladas con un colorante azul durante la instalación del sistema para comprobar este aspecto. De esta manera se evita que por desconocimiento se use esta agua accidentalmente para consumo humano. Porque claro, nadie va a beber agua de un vaso que tiene agua azul, ¿no? Tanto el equipo de reciclaje como las tuberías de aguas grises y aguas recicladas deben señalizarse para facilitar inequívocamente su identificación. Esto puede realizarse mediante etiquetas o cualquier otro sistema de identificación. En este otro ejemplo, incorporan al tanque de reserva de aguas recicladas, además de las aguas grises, el agua de lluvia y la condensación de los aires acondicionados. La segunda alternativa para uso de aguas grises son los humedales artificiales. Los humedales artificiales pueden clasificarse en superficiales, cuando el agua discurre por la superficie a través de tallos, raíces y hojas caídas, donde se desarrolla la película bacteriana encargada de la eliminación de contaminantes. Y los subsuperficiales, cuando el agua discurre a través del sustrato, en forma subterránea, por los espacios intersticiales del lecho filtrante y en contacto con los rizomas y raíces de la vegetación del humedal. Según la dirección en que circulan las aguas, los humedales se clasifican a su vez en dos tipos: los horizontales, donde el agua circula en sentido horizontal a través del lecho, la entrada de agua puede ser continua o intermitente. Y si son verticales, el agua circula en sentido vertical a través del lecho. La entrada de agua se realiza de forma intermitente mediante el bombeo o sifones de descarga controlada. La aireación del humedal se produce fundamentalmente por la corriente de aire ascendente que se crea al circular en sentido descendiente del agua. Los humedales cuentan con dos elementos principales: el sustrato filtrante, donde el agua circula a través de este sustrato y de la vegetación. El sustrato sirve como soporte de la vegetación y permite la fijación de la población microbiana, que es esta biopelícula encargada de la mayoría de los procesos de eliminación de los contaminantes. Y también, el otro elemento principal es la vegetación. Son plantas acuáticas emergentes que proporcionan una superficie también para la formación de películas bacterianas y facilitan los procesos de filtración y absorción que componen el agua residual y contribuyen fundamentalmente a la oxigenación del sustrato. También favorecen la eliminación de nutrientes y controlan el crecimiento de algas al limitar la penetración de la luz solar. En los humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial, la circulación del agua se realiza a través de un medio granular, con una profundidad que depende del tamaño y del alcance de las raíces de las plantas. La vegetación se planta en este medio granular y el agua está en contacto con los rizomas y raíces de las plantas. La vegetación transfiere una pequeña cantidad de oxígeno al área de raíz para que las bacterias aeróbicas puedan colonizar el área y degradar a los orgánicos. Generalmente se requiere una superficie de 5 a 10 metros cuadrados por persona. El lecho debe estar forrado por un revestimiento impermeable, arcilla o geotextil, para prevenir la lixiviación, que es el derrame accidental o percolado del líquido. Debe ser ancho y poco profundo para maximizar la trayectoria del flujo del agua en contacto con las raíces de la vegetación. Debe usarse una zona amplia para la entrada, con el fin de distribuir el flujo de manera uniforme y evitar obstrucciones.
Cualquier planta nativa con raíces profundas y anchas que pueda crecer en un entorno húmedo y rico en nutrientes es adecuada para este tipo de humedal. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las plantas. En este ejemplo, construido con ladrillos y hormigón, se pueden ver consecutivamente estas cámaras de 40 centímetros, en las que en la primera se pone piedra grande y ladrillo partido, luego piedra más fina, luego arcilla y luego arena, es decir, que se va achicando la granulometría del material que va a actuar como filtro, y finalmente se colocan las plantas para que las raíces también colaboren con este proceso. Este es otro ejemplo donde contamos con 4 cámaras y me gustaba la primera foto, la de arriba a la izquierda, con el sistema recién armado, y en la última foto, luego de 3 años, donde ya está toda la vegetación natural y está totalmente, forma parte del paisaje y del jardín. Las plantas más eficientes para este tipo de uso son los juncos, totoras, tipas, vetiver o papiros. Tienen ahí escritos los nombres, los tipos de papiros con su nombre específico para que sea más fácil identificarlas. Veamos que además de la vegetación, otra pieza fundamental de estos sistemas es el suelo. Y los distintos tipos de suelo van a tener distintas propiedades que van a ralentizar o acelerar el proceso. El suelo puede ser de arena media, arena gruesa, arena y grava, grava media, grava gruesa. Las imágenes tienen ahí como para darnos una idea de la granulometría. Bueno, estos materiales tienen distinta porosidad y van a filtrar de distinta manera y van a tener diferente conductividad hidráulica, que representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de él, por unidad de área transversal a la dirección del flujo. Por eso, si vemos los casos extremos, vemos qué diferencia hay en la cantidad de agua que deja pasar la arena media contra la grava gruesa. Prácticamente no le genera resistencia. Finalmente, también otro parámetro que nos interesa son las propiedades del agua. En la figura podemos ver en 2 casos, 2 ejemplos del agua antes, en la entrada y en la salida del humedal. Cómo se ve a simple vista el efecto del filtro de las plantas y del sustrato. Bueno, hay dos variables que nos interesan, que se evalúan, que se miden para medir el funcionamiento del humedal, que es la demanda biológica de oxígeno y el nitrógeno total. La demanda biológica de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida. Valores por encima de 30 miligramos de oxígeno por litro de agua pueden ser indicativos de contaminación en aguas continentales, aunque en aguas residuales, como es el caso que nos interesa a nosotros, se pueden alcanzar valores de miles de miligramos de oxígeno por litro. Y la otra, bueno, es el nitrógeno total, que es nitrógeno total Kendall, es un indicador que determina la suma de nitrógeno orgánico en sus diversas formas presentes en una muestra de agua. Y es un parámetro importante en estaciones depuradoras de aguas residuales porque mide el nitrógeno capaz de ser nitrificado a nítritos y nitratos. Tenemos también en esta tablita los parámetros físico-químicos y microbiológicos que se encuentran y cuáles son los valores orientativos para aguas grises y para aguas residuales o aguas negras. Bueno, ahora sí, pasamos al tratamiento de aguas llovidas, que va a ser mediante acumulación. Y el agua de lluvia se va a poder usar siempre y cuando no se requiera agua potable. ¿Y cuáles son estos usos? Bueno, sí o sí necesitamos agua potable para cocinar y beber, para lavar los platos, para usar el lavatorio en el baño y la ducha. Pero no se requiere agua potable para la descarga del inodoro, para lavar ropas, para limpiar, para poner en el balde, ¿no?, y limpiar el piso, para regar o para los tanques de reserva de incendios. Los datos que necesito para realizar el predimensionado, ¿no?, del tanque de acumulación de agua de lluvia van a estar dados por un balance entre la disponibilidad que tengo de agua
y lo que yo voy a necesitar para consumir. La disponibilidad que tengo de agua es la lluvia. Entonces yo tengo que averiguar, que puede ser en el Servicio Meteorológico Nacional, cuál es el promedio mensual de lluvias. Y por otro lado, la superficie de captación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un techo de chapa con canaletas, bueno, ¿qué superficie tiene el techo? Porque es el agua que me va a ser más fácil recolectar. Yo no voy a poder recolectar el agua, por ejemplo, de la vereda, porque no tengo cómo juntarla. Bueno, eso por un lado, eso va a ser lo que yo tengo, lo que gano. Y por otro lado, tengo que saber cuánto utilizaría yo de esta agua de lluvia. Entonces tengo el volumen de demanda de agua. ¿Y cómo la averiguo? Por ejemplo, primero hago una lista de todos los usos que voy a querer satisfacer con agua de lluvia. Y luego tengo que saber, por ejemplo, cuál es la capacidad de los inodoros, ¿no? Y con qué frecuencia se descargan. Entonces me tengo que fijar cuántas personas viven, cada cuánto usan el baño y qué capacidad tiene la mochila del inodoro. Voy a utilizar canillas de riego. ¿Cuántos litros uso? ¿Para qué la voy a usar? Y si la voy a usar para lavar ropa, saber cuántos litros me va a pedir el lavarropas y con qué frecuencia yo enciendo el lavarropas. Entonces, con esta información tengo que hacer un balance con cuánto voy a disponer y cuánto voy a necesitar, porque en base a la diferencia de eso es lo que voy a tener que acumular. Y no es lo mismo saber que si llueve el primer día del mes, entonces yo sé que tengo que juntar agua para ese mes, pero los regímenes de lluvia saben que no es así. Entonces si tengo muchos meses donde llueve mucho y muchos meses donde no llueve nada, voy a necesitar un volumen mucho mayor, porque tengo que juntar mucha agua cuando llueve mucho para todos esos meses de sequía. Es decir, que es un proceso muy artesanal que no lo puedo automatizar con una regla. Tengo que analizar cada caso según la disponibilidad que tengo y cuál va a ser el consumo. En cuanto a la instalación, la ventaja que tienen es cómo se generan en lo alto, en el cielo. Las puedo acumular justamente ahí, en la altura. De esta manera no voy a tener que hacer una cisterna y no las tengo que bombear. Entonces, si tengo oportunidad, puedo acumularla en las azoteas. A la vez, bueno, tienen la ventaja de ser aguas mucho más limpias que las aguas grises. Bueno, en el ejemplo en la figura tenemos 4 tanques que están encadenados, que actúan en paralelo, digamos, y junto a todo el agua de esa azotea quedan ahí a un medio nivel y después distribuye a todos los depósitos automáticos de inodoro que tengo en los 2 niveles inferiores. En este otro caso, lo que tengo es una cisterna, un tanque de bombeo, ¿no? En el primer subsuelo, donde acumulo todo el agua de lluvia. Luego, por un sistema de bombas, sube a la azotea y tengo este otro tanque, el de almacenamiento de agua de lluvias, desde donde se va a distribuir a los depósitos automáticos de inodoro y alguna que otra canilla de servicio que se ve ahí. Este es un tanque de hormigón in situ para recolección de aguas de lluvia. Saben que en la ciudad de Buenos Aires ya es obligatorio para los edificios construir este tipo de instalaciones de recolección de agua de lluvias porque es una ciudad que se satura y se inunda con las tormentas fuertes. Entonces, si todos los edificios retienen gran parte de este caudal, las bocas de tormenta están mucho más aliviadas. Las salidas del tanque se realizan, fíjense que mide la altura y es 22, se realizan 22 centímetros por encima del fondo. Esto es para que se decante la basura y evitar bombear ese sedimento a la cañería. Las bajadas también tienen válvulas de limpieza para vaciar el tanque y un dosificador que está ahí en el medio, que es el que va a aplicar esta tinta que colorea el agua para alertar a los usuarios sobre su uso y sobre su origen, que no es potable. Bueno, puedo usarla para riego o para bombearla. En el esquema de la izquierda tenemos un tanque que se conecta directamente en la canaleta para un uso doméstico. Fíjense que no es un gran caudal que estoy acumulando, pero con su canillita, la verdad que es muy práctico, ¿no? Esto es una página de Comunici de Francia, pero parecía que era algo muy común porque había muchísima variedad de sistemas y
y de usos, y de tamaños, y de colores, y con texturas que parecen adoquín y que parecen esto otro, como para incluirlo en el tratamiento de la fachada. Y el otro es un tanque para bombeo que, como ven, se parece a cualquier tanque de reserva de agua de los chatos, para poner o sobre el techo o en un subsuelo, en una cisterna. Bueno, ¿y cómo podemos resumir todo lo que hablamos hasta ahora? En cuanto a provisión de agua fría y caliente, sabemos que el consumo racional es lo determinante para reducir el volumen de agua a tratar. El funcionamiento de aguas negras se van a depurar con tiempo y con bacterias, que van a trabajar juntas en la cámara séptica. En un biodigestor, además, puedo obtener gas metano y recuperar los lodos. Y una vez tratadas, tanto en el biodigestor o como en la cámara séptica, estas aguas las puede absorber el suelo sin contaminar. En cuanto a aguas grises, si se usan jabones y detergentes biodegradables, son beneficiosas para el suelo. Se filtran en sustrato más vegetación, ese binomio. Y se pueden usar para descargas de inodoro o riego o cualquier otro tipo de uso que requiera menor pureza. Y las aguas de lluvia se pueden usar para descarga de inodoros, limpieza o riego, que son usos que demandan menor pureza, o acumularlas, que sirven para reducir el caudal que cae en las alcantarillas en plena tormenta. En este ejemplo podemos ver un plano de la instalación de desagües sanitarios de una vivienda, donde, a diferencia del primer ejemplo que habíamos visto, los desagües primario y secundario son separados en origen. Dentro de los desagües primarios, solo el efluente del inodoro será tratado en la cámara séptica, mientras que la pileta de cocina y el lavarropas van a pasar por una pequeña cámara interceptora de grasa para reunirse con el desagüe secundario, que era el que tenía las aguas jabonosas, y de ahí va el efluente a la cámara séptica. El conjunto de aguas residuales pretratadas va a desembocar en un lecho nitrificante que está compuesto por esta serpentina de caño cribado de PVC, que es de 110, que se ve cerca de la calle, ¿no? En el sentido de la pendiente. Y de la misma manera, en esta otra casa también se separan tanto lo que es desagües primarios, que se reúnen todos en una cámara, y por otro lado los desagües secundarios, que se ven con marrón, que también se reúnen, y la diferencia es que lo rojo, que es el de todo el desagüe primario, va a ir a la cámara séptica, mientras que el desagüe secundario va directamente a la planta de pretratamiento para el lecho de infiltración.